Amanheceu chovendo e eu senti na cama e teu amor saiu por la ventana. Te estranho tanto e não sei o que fazer. Eu vou enlouquecer. Pasaron las horas, los días que no sé nada de ti. Pensando en ti me aprisiona, me duele, ya no sé qué hacer. Sentí las noches son largas y frías desde que te perdí. Quiero que vuelvas y tenerte aquí. Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama y tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. No, voy a enloquecer. Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama. Tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé o que fazer. Voy a enloquecer. Camaraça, fit, aço, por sobre tudo. Perdona todo cuando yo no supe valorarte así. As coisas que dije te han hecho daño, jamais pensé. Me duele que decidieras dejarme y escaparte así. Y quiero que vuelvas junto a mí. Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama. Tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé o que fazer. Voy a enloquecer. Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama y tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. No, voy a enloquecer. Desesperación realmente en algunos hogares, en algunas familias, porque prácticamente varios integrantes de familias entran y caen, por supuesto, en cama y tienen que reposar y tienen que guardar unas semanas de aislamiento. Así que bueno, entendemos perfectamente toda esta situación que uno va pasando, involuntario, obvio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la salud y uno tiene que recuperarse y tiene que reposar para eso. Así que nosotros estuvimos ahí, ya volvemos a la normalidad. Ya en estos días
Me parece que Perla viene ya mañana. Así dijo hoy en el grupo, ¿no? Sí, ella dijo que mañana ya estaba por acá de nuevo, porque ella también ya estuvo con esta misma situación del problema de salud, así que vamos a ver. Ya estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias, muy amable. Herminia, un beso grande para vos. Gracias por estar ahí. Gracias, Rosy Paredes Areco, que nos mira, nos acompaña a través de nuestra transmisión en vivo en Conexión Radio. Vamos a hablar de unos temas súper interesantes hoy. Vamos a ver si podemos realizar el contacto con nuestro amigo, el ingeniero ambiental Eduardo Doce, de la entidad binacional Yacyretá. Vamos a hablar con él con relación a tema agua, todo lo que tiene que ver con la situación hídrica actual. Hay barrios que realmente pasan una situación muy difícil, muy conflictiva en cuanto a lo que es el suministro del agua, del líquido vital. Ahí nosotros tenemos mucha suerte a veces cuando llegas a tu casa, prendes la ducha, abrís la canilla de hambre, puedes tomar agua, te duchas, lavas el auto, a pesar de que uno no cuida el agua, que tiene que empezar a cuidarlo realmente. Pero hay otras personas, otras familias que no tienen esa dicha de disfrutar el líquido vital. Y nosotros vamos a hablar con él, cómo está la situación hídrica. Le llaman matas de agua, creo, todo lo que tiene que ver con las corporaciones, los lugares en donde se tienen los humedales, que quedó de aquella creación de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos en el Congreso Nacional, donde él también estuvo participando de esa importante reunión de proyecto de ley que establecía la creación justamente de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos. Y después vamos a ver si nos puede atender y hablar también con el director del Hospital Regional de nuestra ciudad, el doctor Walter Benítez. Vamos a hablar con él. Algo que preocupa muchísimo, que tiene que ver con la cantidad de accidentes que se van registrando en nuestra ciudad. Cómo va enlutando familias, cómo va realmente en aumento. ¿Está preparado el nosocomio para este tipo de accidentes? Ustedes recordarán que antes de la pandemia era prácticamente una situación muy desesperante en urgencias del hospital ver llegar todos los días a personas accidentadas en motocicleta. Lo que cuesta la recuperación de una persona que se accidenta en moto. ¿Recuerdan ustedes? Eso pasaba antes de la pandemia. Y durante la pandemia es como que como nos fuimos todos a aislamiento, estábamos en cuarentena, eso se frenó y se logró un poco bajar el índice. Hoy por hoy, de nuevo, vamos conociendo gravísimos accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está preparado el hospital en ese sentido? Van recibiendo todos los días este tipo de personas que se acercan, acuden hasta la urgencia. Hay gente que va perdiendo extremidades, algunos pierden brazos, piernas. Lo terrible y la secuela realmente terrible, no solamente para esa persona que sufrió el accidente, sino para toda la familia. Es realmente para analizarlo. Hay una campaña que están ya desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social también estableciendo para ver si se puede bajar un poquitito el índice de estos accidentes tan feos realmente que van aconteciendo, no solamente en las rutas nacionales, sino también en el microcentro. Hay zonas, lugares realmente donde todo el tiempo van registrándose accidentes de tránsito. De esto y más vamos a ver si él nos puede atender. Pues bueno, que nos comente cómo va preparándose el hospital regional de nuestra ciudad. Tema de la salud, obviamente queremos ir conociendo cómo van encaminándose, tema de las vacunaciones, cómo se activa un protocolo también ahora que hay muchos casos en aumento de COVID. Cuando alguien se accidenta el otro día, yo cuando me fui para hacerme, Cristian, el test, el PCR,
justamente había personas también que tenían que ser intervenidas quirúrgicamente y necesitaban ese resultado. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se activa también con relación a los casos positivos de COVID que se van generando en nuestra ciudad? Está 12, ya el ingeniero ambientalista Eduardo 12, un gran amigo, guapísimo él a nivel internacional. A él le tienen siempre en la mira porque es una persona muy, muy instruida, preparada en el exterior. Y quién mejor que él para que nos comente con relación a la situación hídrica aquí en nuestro departamento. Ingeniero Eduardo 12, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Siempre un placer, un lujo hablar contigo. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Iris. Buenas tardes a todos los oyentes de Conexión Radio. Muchas gracias por tu introducción. Bueno, dije solamente la verdad. A nivel internacional te tienen un respeto porque sos una persona súper instruida, preparada en el exterior, todos los conocimientos que has traído acá para volcarlo dentro de lo que es nuestra comunidad. Es una cuestión de que uno tiene que valorarlo y tiene que destacarlo como gran profesional que sos. Así que no hice solamente hacer una presentación muy de acorde a la preparación que vos tenés, ingeniero. Ingeniero, queremos hablar dos cositas. La primera, en el mes de mayo se estaba ya realizando la conformación, la creación de lo que es la Agencia Nacional de Recursos Hídricos. Eso estuviste acompañando muy de cerca. Queremos conocer un poquitito los detalles con relación a algo que por ahí la gente no le presta todavía mucha atención o importancia en el cuidado del agua, ingeniero. Sí, así fue. Estuve siendo invitado a varias reuniones en el Senado con diversas instituciones ligadas al sector agua. Agua en sus en sus diversas acepciones: agua industria, agua y abastecimiento, agua y agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto de ley que presentó el senador Afara y el senador Salomón, lo que buscaba era crear un ente que pueda que pueda ser la autoridad del agua en el país. Ustedes se acordarán, en aquel periodo teníamos una crisis del agua que afectaba a muchísima población ya en el abastecimiento. Ahora había muchísimas comunidades en el país que no tenían agua, ya no les salía agua por la canilla. Plantaciones que ya se estaban secando, había conflictos por agua, por ríos, por uso en arroz, por uso para la pesca, etcétera, etcétera. Y bueno, el proyecto de ley se había presentado ya en el 2019 y tomó fuerza en el contexto de la situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Una de las motivaciones por la presentación del proyecto de ley fue que la ley de los recursos hídricos, que data del año 2007, todavía no estaba siendo reglamentado a la fecha. Pasaron 15 años y era una linda ley, pero no se podía bajar a tierra porque necesitaba de una reglamentación. En ese proceso que estamos participando en la socialización del proyecto de ley de la creación de la Agencia Nacional de los Recursos Hídricos, se dio una suerte de, no sé si presión, o parece que se apuraron en reglamentar la ley de agua, porque la ley de la creación de la agencia quería ser autoridad de aplicación de esta ley. Entonces, bueno, se dio este paso que para mí fue muy importante, que se reglamentó la ley de los recursos hídricos después de 15 años. Y la presidencia le da la potestad al MADES para que vía resoluciones ministeriales puedan ir reglamentando la ley. Entonces es una metodología, ¿verdad?, que mucha gente no está de acuerdo, porque se pueden cambiar los ministros y pueden cambiar las resoluciones. De hecho, que un decreto también se puede cambiar, pero es más difícil, ¿verdad? Entonces vimos que, ya que tuvo avances
la ley de los recursos hídricos dentro del MADES, Sí. se vio como una suerte de frenar el proceso de la creación de esta agencia y apoyar al proceso de reglamentación de la ley, apoyar al MADES en el proceso de reglamentación de la ley. O sea, Sí, toda la fuerza que tiene la ingeniero, gestión sí. del agua. Sí, te Sí, te escucho. quería hacer una consulta con relación a esa forma en la que vamos hablando técnicamente que va a tener a su cargo regular el uso del agua, implementar los mecanismos también, por supuesto, para poder otorgar las licencias, porque van a incluir la mayoría de los ministerios también van a estar dentro de lo que va a ser este plan, digamos, de acercar todo lo que tiene que ver el control sostenible también del agua. ¿Es así o no? Por ahí me estoy yendo por las ramas yo. No, no, es así. De hecho que la ley de los recursos hídricos ya prevé el pago de cánones y tasas por el uso del agua en algunas actividades, ¿verdad? Mm, Esto no es algo sí. nuevo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la Coca-Cola en el país hace ya 30, 40 años que está extrayendo agua de nuestros acuíferos para hacer un refresco, para lucrar con eso y no paga ni un céntimo por esa materia prima, ¿verdad? Y cuando habla de Coca-Cola Company, es un poco simpático porque ellos tienen un presupuesto en cada país para pagar por el uso del agua Mm. y ese Y no lo dinero no hacen. usan en el Paraguay, no pagan en Paraguay porque no hay un marco jurídico. Entonces, más claro el Y, agua, redundando en el agua. Y, así como y le estamos Coca-Cola, regalando el agua. Ingeniero, no y le estamos solamente el agua. regalando, y Sí, le estamos regalando el agua. se daba se daba ese escenario tan hipócrita, ¿verdad? De que había muchas poblaciones en nuestro país que no tenían agua para tomar ni para cocinar, ¿verdad? Ni para bañarse, ni para nada Mm. en un periodo de sequía Y crítico, nosotros ni para regalándole recibir. agua a Coca-Cola. Exactamente. Entonces, si Barbaridad. existiese Que un buen manejo de los recursos, el cobro del uso del agua de parte de ese tipo de industrias y otros debería ser sí, reinvertido en la gestión del agua para que esto, que es un derecho humano, esté al alcance de todos, ¿verdad? Eh, eso totalmente. el agua está siendo valorizada en las bolsas internacionales como un commodity. El agua es un derecho humano para el saneamiento, pero cuando se utiliza el agua como materia prima, tiene un valor, ¿verdad? Porque eso se transforma después en un producto con el cual las empresas lucran. Sí. Realmente, ¿cómo duele eso uno enterarse, verdad? Digo, habiendo tantos conciudadanos que por ahí pasan mal, que no tienen el acceso directo a algo tan básico como es tener el agua, compañías internacionales que ni siquiera están abonando un canon, están lucrando con nuestra agua, pero la culpa de eso no es también, digamos, de la compañía internacional, es nuestra No, propia regulación, nuestras propias leyes también, que es la que no permite cobrarle algo que ellos están realizando un negocio y nosotros privándole a los nuestros de que puedan tener acceso a, a, a una forma tan básica de servicio como lo es el agua. sí, así es. Lo complejo de este tema es que el agua es un recurso que está distribuida en el medio ambiente de diversas formas, ocurre de diversas formas. Tenemos nuestro clima que nos da periodos de sequía en donde se generan Sí, este tipo de crisis por el uso del agua. Entonces, administrar este recurso tiene que ir ligado siempre a un monitoreo y cuando hablamos de monitoreo estamos hablando de estudios científicos, estudios académicos que nos digan claro. cuánto es el caudal base, por ejemplo, de un río
que cuando llega a ese nivel ya no se pueda bombear, porque si se bombea en ese nivel ya va a afectar la fauna, la flora y el consumo humano, ¿sí? ¿Cómo saber cuál es el caudal base? Solamente se llega a través de estudios técnicos, ¿verdad? Entonces, cuando se crean este tipo de leyes, hay que cerciorarse que esos estudios técnicos existan también. Los números no tienen que dictarse en el medio de un discurso, sino que se tiene que dictar después de muchos cálculos y monitoreos, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo estamos? Sí. Sí, discúlpame, ingeniero, te quería preguntar, hace poco veíamos todo lo que tenía que ver con el tema de las lluvias en la zona del Brasil. A nivel nuestros vecinos, los brasileños, el tema de la descontaminación de las cuencas hidrográficas, ¿cómo estamos? yo creo que el problema mayor que tuvimos en los últimos 2 años es que faltaba lluvia en el Brasil por la sequía, efecto del fenómeno de la Niña, que hacía que nuestros ríos, especialmente los ríos Paraguay y Paraná, no tengan ese aporte de la cuenca alta del Brasil, lo que hizo que tengamos tan poco caudal por aquí, un caudal que no daba ni siquiera, no servía ni siquiera para que naveguen las barcazas, ¿verdad? Mm. Esto es un fenómeno global que tiene que ver con fenómenos cíclicos climáticos, que justamente es la Niña, ¿verdad? La Niña es un fenómeno que se da en el Océano Pacífico, en la línea del Ecuador. Cuando sucede la línea es cuando la temperatura de esa línea sobre el Ecuador en el Pacífico tiene bajas temperaturas y eso genera diferentes escenarios meteorológicos en todo el mundo y a nuestro país nos trae sequía, ¿verdad? Eh, los modelos climáticos hoy en día están apuntando a que la Niña está completando su tercer año, cosa que se dio, la última vez que se dio eso fue hace 80 años. Y bueno, ahora hay una leve tendencia de que la Niña se está disipando y entraríamos en un periodo de un fenómeno neutro, que no sería ni el niño ni la niña. El niño, al contrario, Mm. a nosotros nos trae muchas lluvias en exceso, o sea, nos trae el problema Sí, contrario que son las inundaciones, el estrés hídrico, entre otros, ¿verdad? totalmente. Todo eso otra vez entra dentro del contexto del cambio climático y acentúa más los eventos extremos. O sea, yo te pregunto, Iris, vos el verano pasado, ¿te acordás algún verano que fue tan caliente como el verano pasado? Te pregunto, La verdad algún que no. verano, yo por lo menos No, demasiado joven, tremendo imagínate a fue. mí, pero, eh, y también Yo tengo otra cosa, 50, imagínate, no. las tormentas que estamos teniendo, en un plazo corto de tiempo, está cayendo muchísimos milímetros. Eso hace, por ejemplo, que Sí, Asunción colapse una vez o 2 veces al mes. En 20 es minutos verdad. llueve lo que llovía Llueve antes muchísimo. en 3 semanas. En 20 minutos llueve ese caudal. Y eso Sí, hace sí, colapsar todos los sí. sistemas de drenaje, de la vivienda, de la calle. Entonces, tenemos que ir adaptándonos también nosotros, no solamente tratar de mitigar el cambio climático, sino que tenemos que adaptarnos a los efectos que está trayendo. Ujú. Bueno, ingeniero, ¿cómo venimos para el verano? Acá la leo a Marilyn Pereira Gómez, que le encanta, le entusiasma muchísimo el tema que estamos desarrollando y nos dice la Iris, muy buen tema. A ver, ¿cómo llegamos este verano? Las predicciones climáticas nos dicen que está disipándose el efecto del fenómeno La Niña, que es lo que nos trae Ujú. calor más acentuado y sequía, y entraríamos en un periodo de clima neutro de parte de esa forzante del Océano Pacífico que nos genera a nosotros efectos. No es solamente ese el forzante climático que afecta al Paraguay. Nosotros tenemos
otra forzante muy interesante que tiene que ver con el Amazonas. ¿Qué pasa en el Amazonas que nos afecta a nosotros? Las corrientes de viento del Atlántico le traen lluvia al Amazonas, allá por el norte del Brasil, el nordeste del Brasil. Toda esa lluvia, ese agua que se evapora del Atlántico, forma Sí. lluvias y hace que hizo que se formó el Amazonas, porque es una selva tropical de lluvia. Todo el Amazonas, o sea, el efecto Amazonas que tenemos es que toda esa masa forestal transpira el agua. O sea, recibe como lluvia el agua y la vegetación transpira de vuelta la humedad y la corriente de viento que entra el Atlántico viene hacia el sur, choca contra los Andes en Bolivia y es direccionado hacia Paraguay. Este fenómeno se llama el chorro de baja corriente y es lo que genera lluvia, es la principal forzante de lluvia en el Paraguay. Esto ya se estudió hace muchos Mira. años. Entonces, ¿qué sucede cuando el Amazonas empieza a sufrir una deforestación masiva? ¿Qué va a pasar ahí? El agua que este bosque genera por evapotranspiración va a tener un impacto, ¿verdad? Y esperemos que no sea el impacto el que ya no se transporte más esa masa de agua hacia el Paraguay, ¿verdad? Eso sí podría ser una limitante permanente, ¿verdad? Si nuestras lluvias dependen de la masa forestal del Amazonas, imagínate vos qué sucedería con nuestra producción agrícola, con nuestro abastecimiento si es que no existiese esta corriente de agua. El verano yo creo que si se cumpliesen los modelos climáticos, si entrásemos a la fase neutra, yo creo que van a haber menos olas de calor. Esperamos que no hayan tantas olas de calor como tuvimos el último verano. Vamos a tener un régimen de lluvia normal en el histórico. O sea, no vamos a tener ni exceso ni tampoco vamos a tener poca lluvia. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta siempre el cambio climático y los cambios que genera el cambio climático en nuestra meteorología. Entonces, Sí. Mira, la niña es un fenómeno que todos los modelos climáticos aceptados dijeron que iba a terminar ya hace meses y la niña continúa. O sea que toma un camino impredecible este fenómeno y repito mucho lo que es la niña porque es lo que causó en nuestro país. Te acordarás vos de la crisis de incendios que tuvimos. No solamente la crisis de incendios, los incendios en el sur, Sí. en el norte argentino, 700.000 hectáreas incendiadas, después venían por un efecto de Habub, de frente frío, frente fresco, no tiraba toda la ceniza a nosotros, ¿verdad? En el Pilar, aquí no, creo que en Asunción venían esas nubes de ceniza que tiene muchos efectos sobre la población, en la salud y en la contaminación del suelo y del aire, ¿verdad? Bueno, destacar también de que habíamos conocido en el mes pasado, ¿cuánto fue? Hace días nada más, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a través de su programa hidrológico, publicó un libro de políticas sectoriales, el rol de la buena gestión de los recursos de aguas subterráneas y su gobernanza para la seguridad, el cual se basa en demostrar que el verdadero valor de las aguas subterráneas, un trabajo de investigación sobre aguas subterráneas desarrollado en Alemania por tu persona, ingeniero. ¿Qué es lo que sentís cuando la ciudadanía se encuentra con este dato tan interesante, algo que trasciende la frontera, para conocer tu gran valor, digamos, como profesional que está muy comprometido en el rol y la gestión de los recursos hídricos? Así fue, Iris.
De hecho, que ese trabajo de investigación venía siendo citado por muchos otros artículos científicos mayormente en su marco teórico, tomaban como referencia ese trabajo que hicimos en Alemania. Sí. Pero este tipo de libros ya trasciende lo que se maneja a nivel científico, sino que ya se toma, en este caso por la UNESCO, como referencia para el lineamiento de políticas ya del sector. O sea, en el Ujú. caso de mi trabajo de investigación, en un capítulo de ese libro se menciona ese trabajo de investigación cuando se toma referencia a la problemática que existe con la intrusión de agua salada en los pozos. Directamente se cita la investigación de mi autoría no solamente mía, ¿verdad? De un equipo de investigadores Ujú. que trabajamos con ellos en Alemania, y se toma como referencia ese trabajo de investigación para describir esa problemática. Eso es todo un honor que se tenga consideración de un trabajo académico en un libro que todos los países del mundo toman como referencia para la gestión del agua y la creación de políticas de manejo y gestión del agua en sus leyes. Yo creo que es muy satisfactorio que un trabajo, como cualquier persona, ¿sí? Que su trabajo sea valorado y que se utilice, que los siguientes Claro. eh, vayan introduciendo eso como una guía o como una referencia. Se preguntará, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Paraguay en este tema? Bueno, hay muchísimos pozos en nuestro país, mayormente en el Chaco, en donde no existe agua dulce. O sea, ellos encuentran agua salada que no, no se usa para... es un agua que no tiene utilidad, ¿verdad? Sí. Si nosotros sabemos manejar ese recurso a medida que vamos explotando el agua subterránea, si existe agua salada en esa geología, en esa hidrogeología, puede ser una intrusión en el pozo y de ahí es muy difícil ya remediar, ¿verdad? Entonces, Sí. en esta investigación fue que este trabajo tuvo esa trascendencia, ¿verdad? Y bueno, es muy satisfactorio saber que eso va a quedar para la posterioridad dentro de un libro que, bueno, que lo leen todos los gobiernos y todas las universidades. Y todo lo que tiene que ver con la sensibilización, Eduardo, también. Siempre seguí con las charlas en las universidades, tratando de ir actualizando todo lo que tiene que ver, obviamente, en el cuidado del medio ambiente. Así que es una lucha titánica prácticamente, porque yo hoy cuando arrancábamos el programa, decía, la gente no le presta mucha atención. Ah, no, descuida el agua, hace mal uso de ellas, porque no está todavía, parece, concientizado de que tenemos que cuidar el líquido vital. Cuando uno a veces da ese tipo de charlas de medio ambiente, la gente te mira así como diciendo, no sé, ¿qué es lo que tanto me esquina el agua? Realmente hace mucha falta seguir con las campañas de sensibilización, concientización por sobre todas las cosas de la utilización del agua. ¿Lo ves de esa manera vos también? Mira, yo siempre le tuve mucho cariño a esa parte. Yo me doy cuenta de que los trabajos científicos, los trabajos técnicos son prácticamente inútiles si la sociedad no está educada en ese ámbito. No colabora, Se ve claro. se ve como algo desconocido. Este, a mí me parece que el trabajo de educación ambiental y de concientización para el manejo sostenible de los recursos naturales tiene que ser parte, ¿verdad?, de la educación de nuestros niños. Días pasados tuvimos una reunión en la Junta Municipal, un equipo de técnicos de la entidad binacional de Yacinetá, en donde seguramente habrás escuchado ya el proyecto de reserva urbana del arroyo Potili.
En esa reunión hemos presentado estudios técnicos sobre ese área, ¿verdad? Y se presentaron interesantísimos resultados de trabajos de descripción y diagnóstico de especies de fauna y flora que existen en ese pedazo de tierra. Y no vas a creer la cantidad de biodiversidad que existe, ¿verdad? Y entonces ahí trasciende lo que es la educación ambiental. Digamos que uno no puede cuidar lo que uno no conoce. Cuando uno conoce lo que tiene, si yo te diría que se encontró en esa reserva un jaguarundí, un felino, a las 3 de la tarde, o las especies de aves y de reptiles, ahí digamos que la gente va a tomar el real cuidado, ¿verdad? Uno piensa que solamente es ¿cómo se dice? Un yaguará y unos cuantos matorrales y arbustos, pero no es así. Para que nosotros podamos cuidar de algo, tenemos que primero conocer ese recurso. Totalmente. Una vez que vos conocés el recurso, por ejemplo, el acuífero Guaraní, el acuífero Alto Paraná, el Irendá, el de agua dulce, conoces cuáles son sus vulnerabilidades, conoces qué hay en la reserva de San Rafael, qué especies de fauna y flora. Ahí únicamente vas a dimensionar lo importante que es su cuidado y su protección, ¿verdad? Entonces yo creo que yo siempre estoy abierto, Iris, a las invitaciones a instituciones para ir a dar charlas. Nunca le dije no a nadie, ¿verdad? En este caso estuve en los últimos tiempos dando charlas en la Universidad Nacional de Asunción, hablando de lo que es aguas subterráneas en zonas agrícolas. Estuve también en la Facultad de Ciencias Sociales y Psicología de la UNI, hablando sobre la hidrología y la sociología. Entonces, para mí siempre es una satisfacción, ¿verdad? Ir a tratar de ayudar con un granito de arena en este tema de lo que es la educación ambiental. Totalmente. Bueno, ingeniero, te dejo en libertad. Ahora ya charlamos bastante interesante con algo que nos preocupa muchísimo, el tema del agua, del cuidado del agua, la conformación, la creación de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos, todo el trabajo que venís desarrollando. Así que no vamos a perder otra oportunidad de charlar de nuevo contigo para ir actualizándonos con este tema que es tan apasionante. Muchísimas gracias, Iri, y a todo el equipo de Conexión Radio. Siempre vamos a estar atentos y para seguir aportando a tu programa y a la radio. A las órdenes por acá. A las órdenes por acá, como siempre, ingeniero. Un abrazo grande para vos. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por este contacto. Bueno, ahí estuvimos hablando con el ingeniero ambiental Eduardo Doce Martínez. Imagínense usted, la UNESCO elogia todo el trabajo científico de investigación que ha hecho este hombre. Es una mente brillante. Yo tuve la oportunidad de trabajar de muchos años con él cuando estaba en la entidad binacional Yacyretá en el área de Ipona. Y es una mente realmente brillante. Ese conocimiento que tiene realmente a uno le deslumbra, le apasiona, da gusto hablar con él porque habla con conocimiento. Ustedes se imaginan en Alemania haber hecho un trabajo de investigación y que la UNESCO tome el trabajo de él que él lideró como paraguayo para decir, bueno, esto es lo que tenemos que implementarlo a nivel mundial con relación a los recursos hídricos, al cuidado, a mantener descontaminados las cuencas. De lo que tiene que ver con el agua, realmente es una cosa. A mí me apasiona muchísimo y siempre le tengo mucho respeto al ingeniero Eduardo Doce porque es un joven talentosísimo y con un gran conocimiento del tema. Perla Rivero, excelente programa. Perlita, ¿verdad que mañana ya venís, Perla? Yo lo estaba contando acá a los muchachos y mañana ya estás de nuevo reincorporándote acá en o el viernes es que ya estás por acá. Así que te envío un beso enorme, mi querida. Recupérate rápido y venga para acá para conducir su programa
llama Ya Ovalema. Para ver si podemos hablar un poquitito de las nuevas medidas que presentó el presidente de la República hoy. Las nuevas medidas que se van a implementar. ¿Qué le pasó a nuestro presidente que estuvo anunciando nuevas medidas? Está plata y nada. Posiblemente hipotar crédito ya aprobar Chupé, entonces vamos a hacer esto, vamos a implementar esto. Y la plata, señor presidente, esa parte no te conté. Van a tener que aprobarme otra vez crédito. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la fecha se reunió con el equipo económico nacional en el Palacio de Gobierno, tras lo cual anunció en conferencia de prensa una serie de medidas económicas y sociales que darán continuidad en este segundo semestre al plan de contingencia ya implementado desde el comienzo de año. De esta forma, el gobierno busca hacer frente y mitigar los efectos negativos originados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está generando una muy fuerte presión inflacionaria. Les voy a leer acá. Yo hoy estaba compartiendo justamente cuáles son las medidas que supuestamente nos va a subir el pasaje. Aún las nuevas medidas anunciadas por el gobierno. Van a mantener el precio del pasaje. 17.000 personas más engrosarán programas de adultos mayores y Tecoporá. Habrá pago extra de Tecoporá en el segundo semestre. Habrá exoneración, reducción y refinanciamiento de impuestos. Creación de 50.000 nuevas fuentes de trabajo. ¿Escuchaste bien? 50.000 nuevas fuentes de trabajo. 2.800 nuevas viviendas para sectores vulnerables. Creará mano de obra, dice esto. Mientras no veo, no creo. Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyará, dice, 11.600 familias productoras del país. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones creará programas para generar nuevas fuentes de trabajo. Mantendrán tasa para acceso a créditos en la banca pública. Ministerio de Industria y Comercio creará inversiones privadas para el sector público. Estas son las medidas que se anunciaron desde el gobierno nacional. ¿Cómo lo habrá tomado la gente con relación a esto? Así que bueno, seguramente que hay que ir leyendo en las redes sociales lo que la gente opina al respecto. Avísame nomás, Cristian, cuando está el doctor. ¿Ya está? En un ratito, el doctor Walter Benítez, director del Hospital Regional de nuestra ciudad. Vamos a hablar con él para conocer un poquitito cómo viene desarrollando su programa, su plan de trabajo también, el Hospital Regional ante el aumento en los casos de accidentes de tránsito que se generan en motocicleta. Estamos otra vez de nuevo ante un pico importante. De llamada igual. Sí. Ahí está manejando el doctor. Bueno, en un ratito ya vamos a estar ahí en el contacto, le decíamos, para preguntarle a él cómo vienen desarrollando todo el plan de trabajo en el Hospital Regional ante los numerosos casos de accidentes que se van registrando en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Todo el departamento, porque hay gente que se accidenta sobre la ruta, sea en un distrito alejado de Encarnación, igual son trasladados hasta el Hospital Regional, porque tienen obviamente todos los cuidados de alta complejidad para la utilización de la unidad de terapia intensiva inclusive. ¿Está? Bueno, gracias mi querido Cristian. Le saludamos al doctor Walter Benítez. Primero que nada agradecerle, doctor, la gentileza tuvo de atender nuestra llamada. Estamos un poco preocupados, hay que decirlo, por la cantidad de nuevo de
accidentes de tránsito que se van registrando, especialmente en perjuicio de motociclistas. Algunos se han cobrado, por supuesto, de los accidentes se ha cobrado la vida de jóvenes vidas y otros que han perdido parte de sus extremidades y algo que entendemos realmente prácticamente se complica la vida de la víctima y de los familiares y de todo el entorno prácticamente. Doctor, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes para vos, Iri, para toda la audiencia también. Y gracias a usted por darnos el espacio también y ir explicando muchas veces y contando la situación de lo que es el hospital regional, ¿verdad? Y así como vos estabas comentando, ¿verdad? Lastimosamente se pierde vidas, ¿verdad? En el accidente de tránsito, donde que hoy día prácticamente es la otra epidemia que tenemos, ¿verdad? El accidente de tránsito. Y bueno, nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros realmente somos ya el último lugar donde que la gente viene después del accidente, ¿verdad? Yo creo que hay que fortalecer también algún sistema en la familia, algún sistema de control, porque sabemos que la gente donde no hay control se van, ¿verdad? O sea que hay que ver otro método externo al hospital, ¿verdad? Porque, como te digo, ya nosotros ya recibimos ya nada más los accidentados, pero sinceramente preocupante, porque nos ocupamos muchas veces por otras situaciones y también tenemos que ocuparnos por los accidentados que de repente pueden prevenirse, que son muchachos que están haciendo carrera, imprudencia, estado etílico, jóvenes. Hace poco un niño de 14 años fue a terapia en Asunción, ¿verdad? Porque necesitaba varias interconsultas con especialistas, un politraumatismo grave, 15 años, niños de 16 años fallecidos. Ahora mismo tenemos un muchacho joven de 21 años con una amputación traumática de un miembro del miembro inferior. Y bueno, y así sucesivamente contando toda la historia de lo que es el accidente de tránsito, y sinceramente preocupante, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ahora cada uno es responsable de sus actos, pero ¿qué pasa con el accidentado? El accidentado a lo mejor es un padre de familia, es un hermano, es un hijo, y se queda postrado en la cama 6 meses, un año, y ¿quién debe de lidiar con él durante todo ese tiempo? La familia, la mamá, la esposa, pierde el trabajo, ¿verdad? Y muchas situaciones sociales que ocurre tras un accidentado en esta situación, ¿verdad? Y bueno, es muy, muy preocupante, como te digo, para nosotros, más aún que ahora tenemos casos de COVID, tenemos muchos casos de cirugías programadas que queríamos realizar, que estamos realizando sinceramente, pero el tema de accidente de moto, los turnos para traumatología, los turnos para cirugías programadas traumatológicas no dan abasto, y mucho menos en la terapia intensiva, ¿verdad? ¿Cómo hacen para administrar eso, doctor? Es decir, si ustedes tenían cirugías programadas, a eso le sumamos también los casos positivos de COVID, porque ustedes necesitan que el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente también presente un resultado de PCR, obviamente solamente para realizar esa intervención. Y después pasan estos accidentes y que vienen a utilizar las camas, a ocupar un lugar ahí dentro de lo de la urgencia, la parte de cirugía y algunos, por supuesto, la unidad de terapia intensiva. ¿Cómo lo administran? Porque nosotros sabemos que ustedes hacen lo que humanamente esté al alcance de ustedes. ¿Y cómo enfrentan una situación como esta? Hay protocolos de trabajo, ¿verdad? Hay sistemas de trabajo, ¿verdad? Y generalmente una vez que ingresan en la urgencia ya funciona ese protocolo, pero sí, casos de urgencia que no estaba previsto, ingresan en mayor cantidad en la urgencia, y esa cama libre que estaba en el servicio de traumatología o de cirugía o de otro lugar que iba a utilizar un paciente que ameritaba una cirugía programada para el lunes, y amanece que el domingo tuvimos 10 accidentados que necesitan esa cama, lógicamente se suspende esa cirugía. Mucha la gente no entiende, pero es así, ¿verdad? No tenemos dos sistemas
igual con el crecimiento que tuvimos de las camas, no tenemos el mismo sistema de tener para programados y tampoco para los accidentados. O sea que en los casos de urgencia se operan sin importar qué tipo de patología sea. Y también por el otro lado, los afectados son las programadas, que son casos que de repente pueden esperar, postergarse por un tiempo, ¿verdad? Y bueno, y muchas veces se tiene que operar un paciente, una neurocirugía, un paciente programado por un tumor, por otras cosas, una cirugía grande de la especialidad de cirugía, o cirugía de tórax, cirugía vascular, o cirugía oncológica. Muchas veces tienen que operarse y no se puede operar por falta de terapia porque están llenos por accidentados, heridos arma de fuego, heridos arma blanca. Cada fin de semana estamos teniendo 4 o 5 heridos arma de fuego, arma blanca, que son pacientes multidisciplinarios. Un herido por arma de fuego tiene que ser evaluado por el clínico, el traumatólogo, el cirujano. Dependiendo de la causa, tiene que operarse. Entra en quirófano, utiliza quirófano varias horas. Posterior ahí sale a terapia intensiva, ocupa varios días la cama de terapia, ¿verdad? Y bueno, y aparte utiliza un montón de medicamentos, insumos, ¿verdad? O sea que esas son las situaciones que muchas veces no se entienden, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Muchas veces decimos, hay cuántos médicos hay en la urgencia, ¿verdad? Pero en realidad un accidentado ocupa 4 o 5 médicos que está sobre un paciente. Y después están los otros pacientes que son urgentes, no graves, y están los que ameritan una urgencia, como son los pacientes que vienen con algún tipo de sangrado o otro tipo de paciente clínico, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces la gente se va por un dolor de cabeza, un dolor de garganta y dice, yo estuve 2 horas, 3 horas esperando, pero la realidad es que el paciente accidentado o el herido por arma de fuego, el herido por arma blanca o un infartado, un paciente con infarto, son pacientes multidisciplinarios donde que varias personas tienen que estar sobre ese paciente, ¿verdad? Y cuesta un poquitito a veces aclararle eso a los pacientes que van y que después empiezan a quejarse a través de las redes sociales. Destacar también que dentro de toda esta forma en la que ustedes le dan un orden establecido a los pacientes multidisciplinarios, como le llaman, destacar que hacen, como decía, lo humanamente imposible, porque conocíamos en la semana anterior de cómo le habían salvado la vida a un joven que tenía incrustado un arma blanca en el corazón, doctor. Le hicieron una cirugía, activaron rápido el protocolo y le salvaron la vida. Sí, así mismo. Y ese paciente, por decirte, estuvo aproximadamente en 2 oportunidades, pero la primera vez estuvo casi 6 horas en quirófano, ¿verdad? Y ahí están todos los cirujanos, otras especialidades, el terapista, la parte de sangre, enfermería, o sea que muchas personas que están rodeando a ese paciente, ¿verdad? Y bueno, y posterior pasa a terapia intensiva, hay que hacerle un seguimiento, ¿verdad? Y por suerte se salvó ese muchacho que tuvo una herida por arma blanca, ¿verdad? Que llegó hasta el corazón, ¿verdad? Y que gracias también la expertise de los compañeros, de los colegas, ¿verdad? Se pudo salvar, ¿verdad? Doctor, te tengo que hacer solamente esta consulta y esta pregunta también. Lo que tiene que ver con el suministro de los medicamentos. ¿En qué porcentaje de medicamentos cuentan para entregarle a las personas que van a consultar en el hospital? ¿Qué es lo que falta? Porque a veces se da esa situación. Yo lo hablo por la experiencia siempre. El otro día estuve en el hospital con mi nieta para que pueda ser atendida muy bien, toda la buena atención. Pero hay ahí una situación que corta a veces cuando uno está muy interesado en la consulta. Cuando los médicos dicen para que puedan retirar los medicamentos y uno llega hasta la farmacia social y te dicen que no hay medicamento. Hay un teléfono cortado ahí. ¿Cómo se organizan ustedes, profesionales médicos, la logística, el suministro, la provisión del medicamento, como para que uno entienda? Yo a veces, de verdad te quiero decir, a veces a mí me da la impresión que hay funcionarios en el hospital que patean su olla, que hacen adrede y te dicen,
Inclusive algunos de mala manera que no hay medicamentos como para que vos salgas a decir no hay luego nada acá en el hospital. Y yo sé que a veces no es así. ¿Hay algo, No, cree no, usted, ahí que ocurre se de todo. corta? Puede ser que haya falta de comunicación, puede ser que haya esos tipos de funcionarios. No creo tanto, pero sí, como se dice siempre, siempre hay. Pero lo que es más importante también y recalcar, Iris, es, nosotros tenemos una provisión para una cierta cantidad de pacientes para el Hospital Regional de Encarnación, con un promedio de atención anual de 120.000 a 150.000 personas al año que son atendidos directamente en el hospital regional. ¿Qué pasa? La gente consultó, por decirte, en otro puesto de salud, en otro distrito, en otra USF, en otro lugar, y también acude Sí, al Hospital Regional de Encarnación con esa misma receta, cosa que nosotros autorizamos. Para no decirle, la pasada me llamó un señor que vino, por decirte, de mm, Mayor Otaño, porque me llamó, ¿verdad? Y me dijo, estoy viniendo porque en teoría tiene que haber también el medicamento allá, pero ¿qué pasa? Cuando viene tan lejos tampoco le vamos a prohibir, tampoco no le vamos a claro. dejar de dar. Eso es por un lado. Los medicamentos generalmente nosotros recibimos con toda la cantidad necesaria y muchas veces termina por la gran cantidad de pacientes que son atendidos y también por esa situación que ocurre. Y aparte, en otros lugares que se atienden hasta las 3 de la tarde, se les dio una receta, ellos acuden hasta el hospital regional que tenemos nuestra farmacia hasta las 18 horas. Eso es por un lado. Ujú. Después está la parte técnica, donde que el hospital todavía no tiene el 100% de la parte informatizada. Por decirte como IPS. IPS automáticamente Sí, cuando yo médico quiero cargar un medicamento y ya faltó en la farmacia, ya no me deja claro, cargar. Cosa que nosotros en el hospital regional no tenemos, ¿verdad? En el sistema público no, todavía sí, no tenemos. Estamos implementando en un 30-40%, pero no en las áreas de urgencia, no en la área de internado, únicamente en la parte de consultorio de salud pública estamos iniciando con ese sistema, que más adelante sí vamos a tener esa posibilidad de que el médico te va a decir, sí, hay este medicamento acá y ya te carga y vos te dan la farmacia y retira. claro, Pero si claro, no te va a claro. dar la receta, ¿verdad? Pero sí, esa es la parte Sí, técnica más importante que la gente debe entender, que muchas veces el médico en el consultorio te da porque te corresponde la receta. claro, claro. Ahora, ahora el médico Totalmente. no Si va no a hay, saber, entonces no va a saber si hay o no claro, hay. Exactamente. totalmente. En Pero eso estamos son muy de situaciones acuerdo. que ocurren. Sí, son situaciones que ocurren, como te Totalmente, digo, sí. pero son ya escapan a nuestra realidad. Todas las Ujú. mañanas el de la farmacia expide una lista de casi 400 ítems de medicamentos y lógicamente muchas veces no, el consultorio no va a poder estar buscando uno a uno, ¿verdad? Entonces, muchas veces si hay faltante o no, el médico igual expide la receta, bueno, y el paciente se acerca en la farmacia y se le dice si hay o no hay, ¿verdad? Ujú. Y cuando se dan los casos de personas que son recibidas ahí en urgencia por casos, como usted decía, armas, disparo, arma de fuego, arma blanca, accidente de tránsito, ¿cuánto le cuesta al hospital regional un paciente con esa condición, digamos, que acude al nosocomio? Si lo miramos del lado que es una persona vulnerable que no tiene dinero. Y bueno, si es que generalmente se hacen cálculos porque el ministerio se basa en cálculos. No, nosotros no, porque no somos ordenadores de gasto, nosotros solamente solicitamos, pero si se va a hacer un cálculo, fácilmente un paciente con un accidente de moto grave, una herida de arma de fuego grave, una herida de arma blanca que necesita cirugía de urgencia, cirugía de control, algún tipo de cirugía de cirugía reconstructiva, terapia intensiva por mínimo 2 semanas. Estamos hablando de un costo altísimo de 40, 50 millones de guaraníes. Es fijamente lo más barato que le puede salir a una persona en otro lugar, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces tiene que
sentir un poco de eso, palpar un poco de eso, ¿verdad? Que le sea tangible del gasto que se está haciendo, ¿verdad? Y muchas veces, lógicamente, tenemos falta de algunos insumos, jeringa, algunas cosas, pero lo más grueso del tratamiento, del oxígeno, de los antibióticos, de los especialistas, prácticamente se le cubren en un 90%, ¿verdad? Es mucho el costo realmente. Así que vamos a tratar de insistir un poquitito con las campañas de concientización para ver si podemos bajar el índice de accidentes. Preocupa muchísimo, doctor. Yo le quiero agradecer su tiempo. Ya estamos culminando nuestro programa, así que si algo no le pregunté y usted nos quiere comentar un poquitito en estos minutos finales, pues el tiempo es todo suyo, doctor. No, nada más decirle a la ciudadanía que estamos siempre trabajando para mejorar, ¿verdad? Se han logrado muchas cosas este tiempo. El hospital creció en cantidad de pacientes de internado de 135 a prácticamente 215 el día de hoy. Estamos casi con 215 camas para internación y están mejorando casi todas las áreas de internación, ¿verdad? Faltan el único bloque que muchas veces ingrato, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Que la parte que más efecto tiene una persona cuando se le dice se le bloquea su cirugía o no se puede operar. El área de cirugía es lo único que falta, pero ya está aprobado también por el ministerio para reformar prácticamente todo eso, hacer un mantenimiento. Y bueno, y todas las mejoras que se han realizado en estos tiempos y ojalá pronto ya se pueda inaugurar esa nueva urgencia para darle también esa calidad de atención a los pacientes, separando el bloque quirúrgico del bloque clínico. Hoy día, el que tiene neumonía, el que tiene el accidentado, el que viene con apendicitis, ingresa todo en un mismo lugar, en un lugar común, y bueno, sí. Y más adelante queremos separar eso, ¿verdad? Y bueno, y siempre estamos también abiertos a cualquier crítica constructiva que nos puedan dar o alguna situación que pasó en el hospital que podemos también subsanar, ¿verdad? Excelente. Doctor, muy amable, muchas gracias. Buen resto de jornada para usted. Igualmente, hasta luego. Un abrazo grande. Gracias por la entrevista. Realmente, bueno. Una persona muy ocupada, el doctor, ahí tuvo la gentileza, como siempre, de atendernos y, por supuesto, responder a nuestro requerimiento. En 2 semanas lo que vos podés llegar a gastar en estas condiciones ingresas con el tema de accidente o disparo de arma que va a llevar a cirugía, internación. En 2 semanas hablamos de 40 millones de guaraníes aproximadamente. Es mucho dinero. Vamos a hacer un poquitito más campañas de concientización. Vamos a mentalizarnos de que tenemos que cuidarnos, que todos pasamos por una situación muy difícil en la que hoy no sé si alguien puede llegar a tener 40 millones para si ocasiona un accidente realmente llegar a solventar todo esto. Así que vamos a ver también cómo hacen las autoridades para insistir un poquitito más con relación a las campañas de concientización para evitar los accidentes de tránsito. Era un tema que me preocupaba hoy, quería hablarlo con usted. Gracias a la gente que nos dejó mensajitos ahí en la transmisión en vivo que lo realizamos a través de Conexión Radio. Volvimos ahí a media máquina, pero volvimos al fin, así que mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 2 de la tarde. Feliz resto de jornada para todos. Conexión Radio.